Bien, otra vez vamos a empezar con otro tema. En este caso estamos siguiendo, como les había dicho, el libro de Robbins. Vamos a ver primero insuficiencia cardíaca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir entonces la palabra insuficiencia. Aquí nosotros le decimos insuficiencia porque vamos a escuchar insuficiencia cardíaca, renal, insuficiencia pulmonar, insuficiencia de todo. Insuficiencia es la incapacidad de un órgano para cumplir de forma adecuada sus funciones básicas. Lo más importante que debe hacer. Eso es lo más importante que debemos saber. ¿De qué se trata? La insuficiencia es una palabra muy grande, pero implica la función básica de ese órgano. ¿Cuál es la función básica del corazón? En este caso, la de bombear sangre en la suficiente presión, cantidad, todo, para que el cuerpo siga funcionando, para que todo nuestro cuerpo reciba esa sangre y pueda tener una correcta homeostasis, una normalidad. Eso es lo más importante, ¿no es cierto? Y si el corazón no puede o no logra, entonces en algún momento incluso esto lleva obviamente a la muerte, porque el corazón por definición es un órgano vital, ¿no es cierto? Entonces a eso nosotros le llamamos insuficiencia cardíaca, cuando el corazón no puede cumplir. Ahora, no cumple todo, obviamente se muere, ¿no es cierto? Hay un paro cardíaco y listo, y deja de existir la persona. En este caso, la insuficiencia pasa por muchos otros eslabones o pasos que debe seguir. Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Obviamente, en la ausencia total de la función, obviamente la persona muere porque es un órgano vital. En el caso de otros órganos no sucede así, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de un músculo del brazo, puede quedarse insuficiente, puede atrofiar incluso. Recuerden, cuando nos ponen un yeso se atrofia, ¿no es cierto? Entonces, pero después de un tiempo vuelve a funcionar, el cuerpo ni lo ha sentido, ¿no es cierto? En este caso no, en este caso es muy importante para el cuerpo, entonces no puede ser insuficiencia completa. Generalmente siempre hablamos de una parcialidad, pero no está cumpliendo su función, de ahí viene el tema de la insuficiencia. Ahora, insuficiencia cardíaca entonces, mantener las exigencias normales, de bombear esa sangre, de llevar oxígeno y nutrientes, que es muy importante. Una fracción de eyección es una medida importante de cuán bien el corazón bombea la sangre. Ahí viene eso que nosotros hemos estudiado como gasto cardíaco. Un gasto cardíaco es sumamente importante, ¿no es cierto? Una fracción de eyección nos mide cuánto de sangre sale de los ventrículos. Pero el gasto cardíaco básicamente es lo que impulsa todo el corazón, ¿no? Entonces ahí será importante para nosotros esas definiciones fisiológicas que ustedes las han visto ya. Insuficiencia cardíaca para guiar el tratamiento, eso es importante. Debemos saber en qué tipo de insuficiencia estamos para obviamente no será lo mismo una cardíaca derecha que una cardíaca izquierda, ¿no es cierto? Ahí vemos. Ahora, aquí es importante también señalar esto de que han visto ustedes en fisiología, en anatomía nos hablan de un corazón, en fisiología nos hablan de qué, de que hay dos corazones, un corazón derecho y un corazón izquierdo que funcionan de esta forma, etcétera, ¿no? Y ahí viene lo de insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Cuando hablamos de los fallos o de los orígenes del fallo cardíaco. Entonces es importantísimo para eso tener presente esos conceptos. Ahora, ¿qué pasa en una insuficiencia cardíaca? Se da un fenómeno que ustedes han conocido en patología 1 como hipertrofia, ¿no? Hipertrofia, ahí está la definición básica. Cuando hablamos de hipertrofia, ¿qué hacemos? Ahí tenemos unas células, dice, sanas. Ustedes ven ahí las células sanitas, estas. Y aquí, ¿qué vemos en una hipertrofia? Han crecido, un aumento de tamaño de las células, ¿no? Son 3, aquí son 3 también. Eso es hipertrofia y eso sucede en nuestras células cardíacas. En cambio, la otra definición que hemos visto es hiperplasia, aquí abajo está. Ya no es un aumento en el tamaño, fíjense, el tamaño es el mismo, es un tamaño en el número de células, ¿no es cierto?, que puede crecer hacia un órgano. No se da este fenómeno en la hipertrofia, en la insuficiencia cardíaca. Se da hipertrofia, no se da nunca hiperplasia, eso es clásico.
no podemos hablar. ¿Por qué no podemos hablar? Porque al igual que nuestras células neuronales, el miocardio, las células miocárdicas, no se regeneran. Igual que las neuronas, se mueren, se mueren. No hay un reemplazo como en las células epiteliales de la piel, por ejemplo, que se pierde un pedazo y se vuelve a regenerar. No, no sucede aquello. Por eso las células cuando están frente a un sobreesfuerzo, normalmente se hipertrofia. Básicamente como lo que hace un atleta o uno de sus fisicoculturistas al querer aumentar su masa muscular. Hace ejercicio y se vuelven grandes sus músculos, ¿no? El corazón se sobreesfuerza y causa hipertrofia. Y obviamente el corazón crece. De ahí viene ese término que van a escuchar alguna vez de cor bovis, corazón de vaca, ¿no es cierto? El corazón está tan grande que parece que es el corazón de una vaca, ¿sí? Eso es. La hipertrofia celular entonces del miocito cardíaco es muy importante. La hipertrofia cardíaca constituye una de las principales formas de respuesta. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros a dos personas les cargamos con determinado peso para que hagan ejercicio en el gimnasio, si le cargamos a uno 10 kilos y al otro le cargamos 80, ¿quién va a ser musculoso? ¿El de 80 o el de 10? El de 80. Entonces depende de cuánto esfuerzo esté haciendo. Si el esfuerzo es el normal, el común que hacemos, obviamente el corazón va a funcionar igual y se va a mantener como una persona que se mantiene en su estado físico. Pero si lo sobreesforzamos, obviamente el corazón puede entrar en hipertrofia, que es el tema que estamos viendo, ¿no? Es importante eso para que el estudiante lo sepa. Pero a diferencia de lo que se puede creer, si hacemos que el musculoso, por ejemplo, el tipo musculoso haga ejercicio, pues se vuelve más musculoso, se vuelve más fuerte. En el caso del corazón, sucede eso para compensar alguna patología. Aumenta de volumen, aumenta de tamaño, pero no es bueno en realidad, porque en algún momento ese aumento de volumen trae consecuencias. Por ejemplo, aumentamos el tamaño del corazón, los anillos auriculoventriculares aumentan, pero no aumenta de tamaño nuestra válvula bicúspide o tricúspide. Entonces, llega a ser muy grande el orificio y la puerta, que es la válvula, es pequeña. Entonces ya no cierra de forma adecuada, empieza a fallar. Y ahí vienen, o vamos a conocer, por ejemplo, las valvulopatías secundarias, ¿no? Bien. Entonces es importante que este sobreesfuerzo es el que nos causa esta hipertrofia. Ahora, esta acción compensadora, sin embargo, se ve en algún momento sobrepasada por el estrés biomecánico. En algún momento es tanto el esfuerzo que obviamente se agota, ¿no? Un atleta bien llevado, por ejemplo, bien guiado, va desarrollando su masa muscular y de un flacuchento puede pasar a un campeón de fisicoculturismo tranquilamente, pero no lo hace de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Lleva su tiempo. Ahora en el corazón sucede más o menos así, tampoco un corazón entra de la noche a la mañana en insuficiencia, a no ser que sea por otro tema como el infarto, por ejemplo. En el caso de la insuficiencia es paulatino generalmente y lleva a un efecto compensador, es decir, le dan sobrecarga al corazón, entonces el corazón se hipertrofia. Muy, muy importante. Pero en algún momento llega a un cansancio celular. Y ahí viene el problema. Ya no se puede mantener como mantenemos al atleta. Bueno, el atleta se ha cansado también. Bueno, que coma más, etcétera, y mejora. La célula cardíaca no. Llega a un punto en que se gasta tanto, el esfuerzo es tal que ya no puede funcionar de forma adecuada. Y ahí viene la insuficiencia cardíaca, pero ya por cansancio, ¿no es cierto? Ya el corazón, por muy grande que esté, ya no trabaja de forma adecuada. Ojalá se fuera a hipertrofiar y trabajara mejor, ¿no es cierto? Pero no sucede así, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la célula cardíaca, al igual que la célula neuronal, es muy dependiente del oxígeno. No puede vivir sin oxígeno. En este caso, fíjense, nosotros estamos viendo que en esta misma adaptación
no existe un adecuado aporte de oxígeno. Y obviamente las mitocondrias empiezan a tener lesiones o disfunciones mitocondriales. Baja la generación de ATPs y aumenta la producción de enzimas que están relacionadas a una lucha de la célula por generar energía. Es decir, si ya no vas a generar ATP, ¿qué genera? Genera ácido láctico, se va por otros territorios para generar los factores que ustedes conocen como NAT o NAP, que son otras formas de energía. Y obviamente esas formas de energía no son saludables para la célula. Y ahí viene este deterioro celular y disfunción de las mitocondrias. Y la disminución de señales de supervivencia del daño del ADN y las proteínas hacen que aumenten las proteínas proapoptósicas, es decir, las que van a generar la apoptosis, y disminuyan las que evitan la apoptosis. Entonces ahí nuestras células, las mitocondrias de nuestras células hacen una extravasación de estas y llevan a la apoptosis, ¿no? Entonces, hay dos caminos por los cuales se hace el cansancio, fíjense. Uno, disminución del aporte de oxígeno, que nos va a llevar a necrosis, a muerte celular. Y otro, una generación de estas mismas mitocondrias sometidas a este estrés disfuncional que van a generar o van a llevarnos a apoptosis. Esto de proapoptóticas quiere decir que van a hacer que la célula entre en una muerte celular programada, que es la apoptosis que conocemos, que la célula misma se va a morir. Es decir, no es que va a hipertrofiarse y bueno, estoy más grande, entonces soy mejor, entonces tengo más músculos, soy más fuerte. No, en algún momento este ritmo que va a llevar no lo va a llevar por un buen camino y va a morir directamente por el tema este de la falta de oxígeno y la generación de productos que tratan de suplir el ATP, que son el ácido láctico, el NAT, el NAP, etc. O por el otro lado va a generar que las mitocondrias generen estas proteínas proapoptóticas y la célula se va a morir. Entonces, en algún momento, por muy hipertrofiada que esté esa célula, que nosotros pudiéramos pensar que es más fuerte, ¿no es cierto? No, la lesión celular va a ser importante y viene a partir precisamente de esta organela citoplasmática que es la mitocondria. Para eso, nuestro corazón tiene grandes reservas de glucógeno. El glucógeno se desdobla y forma glucosa, y la glucosa se utiliza para generar ATPs. Pero esto es hasta cierta parte. Llega un momento en que la sobrecarga de esfuerzo agota todo el glucógeno, que es importante en la patología, por ejemplo, y ya las células empiezan a morir. Y de ahí viene ya la insuficiencia, porque el corazón obviamente ya no tiene la fuerza contráctil, ya no puede contraerse, ya no genera una fracción de eyección ventricular adecuada, es decir, una salida de la sangre adecuada para generar un gasto cardíaco, una cantidad de sangre adecuada, y obviamente entramos en una insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca de a poco, como un círculo vicioso, genera más trabajo para el corazón, empieza a funcionar peor, se contrae más rápido el corazón para tratar de suplir eso y obviamente entra en más y más insuficiencia. ¿Y qué hace al final la persona? Muere, ¿no? Claro, ya no tiene la función cardíaca, muere. ¿Qué efectos causa? Fíjense, dos corazones ahí, uno habíamos repasado en la parte de estructura cardíaca. Fíjense, un corazón que tiene en el lado izquierdo, tenemos un corazón con un ventrículo derecho y aquí un ventrículo izquierdo. Fíjense, el ventrículo derecho aquí un poquito desgastado, pero delgado, recuerden, menos de 1 centímetro, 8 milímetros generalmente. Y aquí un ventrículo izquierdo, generalmente un poquito más compacto, generalmente de 1 centímetro de grosor o espesor, si prefieren, la pared ventricular izquierda, que es normal, ¿no? Unas fibras que estamos viendo normales, recuerden las fibras miocárdicas muy, muy especiales, histológicamente hablando, pero fíjense aquí,
ha habido una hipertrofia, ¿no? En este caso, fíjense especialmente en ventrículo izquierdo, con una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Ya no es 1 centímetro, es mucho más, ¿no es cierto? Son aproximadamente 2,5. Y aquí, ventrículo derecho, fíjense, también ha habido una hipertrofia, ¿sí? Obviamente se ha duplicado, aquí también se ha más que duplicado en el lado izquierdo, ya de repente es una congestiva, ¿no es cierto? Es decir, ya no es derecha-izquierda, es de los dos, ¿sí? Ha habido una hipertrofia. ¿Y qué hay pero? Hay células muertas. Fíjense, esta célula viva con su núcleo y aquí hay una célula muerta. Una célula que ya no presenta el núcleo, que es característico de la muerte celular, pero además presenta algunas características como estas líneas transversales que vamos a ver después, que son signos de que la célula se ha muerto, ¿no? Estamos viendo que en la insuficiencia generalmente ha habido un fenómeno de cambio. El grosor de la pared ha aumentado. Pero fíjense algo más. En el corazón normal, con esta pared, hay un espacio para recibir la sangre. ¿Sí se fijan? Aquí también. Fíjense cómo el espacio se disminuye. Aumenta la masa muscular, pero el espacio para que entre la sangre disminuye. ¿Ustedes creen que la misma cantidad de sangre puede entrar al ventrículo izquierdo para luego ser lanzado por la aorta aquí que aquí? Obviamente aquí va a entrar menos, ¿no es cierto? Y obviamente eso va a hacer que entremos en disfunción del gasto cardíaco. Ahí está una célula cardíaca. Vemos cómo son importantes también los aportes de calcio. En algún momento el calcio genera que la célula funcione. Sin calcio no hay contractibilidad cardíaca. Entonces, como existe en este caso una alteración de la función de la energía, no hay una buena formación, los canales para el calcio también disminuyen y obviamente eso en algún momento lleva a disfunción del corazón. Entonces, no solamente es el tema de azúcar, eso también conlleva al tema del calcio. El calcio es importante que entre el calcio para que se dé la contractibilidad de la célula, es decir, para que el músculo, cada célula del músculo se contraiga. Sin calcio no va a haber aquello, entonces va a ser muy importante. Insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué pasa en la derecha? Fíjense en este caso el corazón. Nosotros podemos ver aquí que ha existido o existe una alteración en la morfología normal del corazón. Fíjense, este es un corazón normal. Habíamos hablado de su pared de menos de 1 centímetro. Fíjense aquí, más grueso que el izquierdo incluso. ¿No se ve? Es del izquierdo. Una insuficiencia cardíaca derecha. Lo que les decía, fíjense, ha aumentado tanto el tamaño que a veces este espacio, el aurículo ventricular, se abre y obviamente la válvula es insuficiente. Ahora, en este corazón con menos espacio, la sangre de acá podrá entrar acá, no en la misma cantidad. ¿Podrá expulsar la misma cantidad de sangre? No, menos. Ya se vuelve incapaz para cumplir todo lo que se ha generado. Y en algún momento esta insuficiencia cardíaca del lado derecho genera que haya una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque menos sangre va a ir al pulmón y del pulmón ¿a dónde va a regresar? Al lado izquierdo. Y del lado izquierdo va a haber menos sangre. Entonces el corazón, ¿qué va a hacer? Se va a contraer más fuerte para luego tratar de compensar. Entonces se llega a formar. Por eso en algún caso se puede ver un paciente con insuficiencia cardíaca derecha, pero que luego llega a la congestiva, que quiere decir insuficiencia cardíaca de ambos, derecha e izquierda. O al revés, tenemos una insuficiencia cardíaca izquierda que luego deriva en una congestiva, que ya es derecha e izquierda. Puede pasarnos, ¿no es cierto? Esa es una cardíaca derecha. ¿Qué signos nos da la derecha? Un crecimiento, anatomopatológicamente existe un crecimiento, obviamente de la pared ventricular, fíjense, ya comparado con el izquierdo incluso más grande o más gruesa la pared que el lado izquierdo. ¿Qué vamos a ver en el microscopio? En el microscopio vamos a ver que estas células están como hipertrofiadas. ¿Habrá hiperplasia? No, no hay hiperplasia. ¿Qué hay? Hipertrofia. Obviamente un aumento en la masa muscular,
¿no es cierto? Que deriva en su función, en sus funciones ya después, ya el bombeo sanguíneo ya no es el mismo, ¿no? Ahora, ¿qué tiene un paciente con insuficiencia cardíaca derecha? La sangre está llegando al ventrículo, a la aurícula del lado derecho, pasa al ventrículo del lado derecho y de ahí lanza la sangre hasta allá. No lo está haciendo de forma adecuada, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mayor cantidad de sangre que se queda en el ventrículo, no puede lanzar esa sangre hacia los pulmones, se va quedando. Entonces, retrógradamente, esto hace que exista una mayor cantidad de sangre. Se llama aumento de presión en ventrículo, que luego lleva a aumento de presión en la aurícula del lado derecho. Y si hay mayor presión o resistencia para que la sangre del cuerpo llegue, obviamente comienzan a aumentar la cantidad de sangre en los órganos. Por ejemplo, en el hígado hay hepatomegalia. Hay ascitis, se queda el líquido en el abdomen. Hay edema en miembros inferiores, por eso queda, ¿no es cierto? Ese aumento de la presión es el que hace eso. Hacia arriba, ingurgitación yugular, ahí está. El paciente no está pudiendo bombear la sangre del lado derecho. Entonces, todo lo que está llegando a derecho, como que al corazón derecho, como que se queda y no puede llegar al corazón derecho. Entonces, eso es importante, ¿no? Y eso genera la sintomatología. Hay fatiga, estoy cansado, no puedo caminar, se me hinchan los pies. Normalmente edema vespertino, el paciente se levanta y está con los pies deshinchados. En la tarde ya se hinchan. Hay hepatomegalia, hay ascitis, hay ingurgitación yugular, ya son signos de insuficiencia cardíaca derecha, que el lado derecho es el que nos está fallando, ¿verdad? Pero esta persona tiene solamente derecho, por eso tiene esta sintomatología. ¿Qué pasa cuando hay insuficiencia en el lado izquierdo? Fíjense, ya el derecho está normal, el izquierdo es el que está fallando. Existirá un aumento ya no del corazón, de una hipertrofia izquierda, ya no funciona bien, y aumenta la presión aquí, ¿no? ¿Dónde repercute la presión del ventrículo del lado izquierdo? En la aurícula izquierda. Aumentan las presiones. Ese aumento de presión impide que la sangre desde el pulmón llegue a la aurícula izquierda. Aumenta la presión aquí, aumenta la presión en las venas pulmonares y luego en las venas en todo el pulmón. Ahí a eso se le llama aumento de presión venocapilar pulmonar. Entonces, en las venas pulmonares aumenta. ¿Eso qué va a generar? El primer principio de una de las variedades de edema. ¿Qué dice el principio de edema? Edema dice que se da por aumento de la presión intravascular, aumento de la presión hidrostática que llamamos, ¿no? Aumento de esa presión, sale el agua y ¿qué hay aquí? Edema pulmonar, ¿no? Hay derrame pulmonar si se prefieren, el pulmón está congestivo, aumenta su presión, la venocapilar pulmonar, más de 28 incluso, empieza a aumentar y empieza a encharcarse el pulmón, ¿no? ¿Qué va a tener el paciente? Dificultad para respirar. Uno de los signos cardinales para nuestro paciente va a ser, obviamente, patológicamente, el aumento de grosor. ¿Qué vamos a ver en el aumento de grosor? Hipertrofia otra vez, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a ver ya en los pulmones? Vamos a aumento de presión venocapilar, congestivas, dice, ¿no? Y edema de pulmón. Edema. ¿Qué va a presentar el paciente de a poquito? Disnea. De pequeños, perdón, de grandes esfuerzos primero, de medianos, de pequeños esfuerzos. Después va a empezar a presentar tos. A veces ya empiezan a botar sangre, hemoptisis, ¿no? Entonces ya el paciente empieza a dar signos mayores de insuficiencia. Ahí está el paciente con insuficiencia izquierda, disnea paroxística nocturna, que es la última parte, primero de pequeños esfuerzos o de grandes esfuerzos, medianos, grandes esfuerzos, ¿no? Ahí los datos de congestión pulmonar, estertores, etcétera, taquipnea. La disnea es la parte más importante, obviamente depende en qué grado de insuficiencia está. El paciente va a llegar a una disnea, incluso una ortopnea, ¿no es cierto? Va a llegar a tener cansancio incluso descansando, ¿no? A eso se refiere. Bien, hay dos imágenes que nos van a recordar muy bien esto. Un miocardio que en principio de un corazón normal pasamos a un miocardio grueso
hipertrofia, ¿no? Y luego de una hipertrofia, una insuficiencia cardíaca hipertrófica, que es un fenómeno compensatorio, como habíamos dicho, podemos pasar a esto, un miocardio bien fino. ¿Qué ha pasado en este miocardio? ¿Por qué se ha adelgazado? Miocardiopatía ya dilatada, ¿no? Se ha dilatado, se ha adelgazado su pared, ya no es normal tampoco, ¿no? Perdiendo la fuerza, obviamente, de la contracción. Y ya luego la persona fallece. ¿Qué ha pasado? Se hipertrofia primero, se cansa el músculo por los fenómenos celulares que hemos revisado, se muere el músculo y de a poco se va adelgazando. Y entramos en una miocardiopatía o a una insuficiencia cardíaca dilatada. Una hipertrófica, una dilatada. Este corazón ya tiene más espacio para la sangre. ¿Podrá bombear esta paredcita? ¿Podrá bombear con la misma fuerza? No. ¿Qué tiene que hacer para suplir eso? Taquicardia. Empieza a taquicardizarse el paciente. Lo vemos ansioso, lo vemos disneico, lo vemos todo. Cada vez envía menos sangre. El gasto cardíaco baja. Obviamente el paciente está apenas respirando, tiene disnea, tiene edema, ya es congestiva la lesión. Entonces ya llegamos o hemos pasado de una derecha a una congestiva o de una izquierda a una congestiva. La congestiva es hipertrófica primero y después pasa a una dilatada. Con menos capacidad de contracción. ¿Qué vamos a tener? Muerte del paciente. En algún momento el paciente entra en paro cardíaco, no late más el corazón, se vuelve tan insuficiencia y muere, ¿no es cierto? Estamos viendo el corazón normal y estamos viendo la insuficiencia cardíaca congestiva bilateral, ¿no? Habíamos dicho, puede ser primero derecho, luego pasa izquierdo, puede ser izquierdo, puede pasar a derecho. Rara vez lo hace de forma conjunta, ¿no? Es decir, entra en insuficiencia cardíaca congestiva directamente. A veces lo que pasa es que hallamos al paciente ya en insuficiencia cardíaca congestiva, porque ha estado en cama, lo ha mantenido, ya no puede nada y ya va a ser dilatada su insuficiencia cardíaca y recién lo traen al hospital, ¿no es cierto? Pasa. Pero lo que generalmente pasa es que nos pasa una insuficiencia o derecha o izquierda y luego, por lo que hemos visto, por la conexión obvia que existen entre los dos corazones derecho e izquierdo, terminan haciendo una insuficiencia cardíaca congestiva, de ambos lados quiere